por todos ustedes. Ramiro, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo te va, Francisco? Un gusto saludarte. A ver, antes de hablar un poco de lo que se dijo ahora más temprano en el mensaje presidencial, ¿cómo calificarías tú la política exterior del Perú a lo largo de este primer año? Tú dirías que había una ruptura, continuidad, ¿cómo lo ves? Bueno, evidentemente hay las dos cosas, ¿no? Hay cambio y continuidad, digamos, ¿no? No es exactamente igual a la política exterior que había antes, pero porque hay cambios, ¿no? Hay cambios que ahora mencionaré y a la vez hay una permanencia de ciertas troncales básicas de la política exterior. Pero algo que se puede resaltar, por ejemplo, es que contra todos los pronósticos, o la mayoría de pronósticos, por ejemplo, el Perú no se ha alineado con los países que a nivel de América Latina están cuestionados por sus escasos estándares democráticos, ¿no? Nicaragua, Venezuela, básicamente, o Cuba, ¿no? Tampoco se ha peleado, digamos, ¿no? No hay una ruptura de relaciones en ningún caso, ¿no? De nuevo hay un embajador en Venezuela, pero bueno, digamos, la situación venezolana ha variado últimamente en los últimos meses. Hacia Estados Unidos ha cambiado un poco su relación con Venezuela. No se aceptaron las elecciones en Nicaragua, unas elecciones, perdón, a mi juicio de escándalo, ¿no? No tenían ninguna credibilidad. Y las relaciones con los otros países se han mantenido en una cierta continuidad de lo que había sido antes. Por ejemplo, una cosa que se puede decir que cambió un poco se pasó del Grupo de Lima, digamos, a una recomposición de las relaciones con Venezuela, pero en ese contexto, ¿no? En el contexto de que varios países ya estaban cambiando y que el Grupo de Lima ya estaba prácticamente en disolución, ¿no? Y que incluso Estados Unidos, gran opositor de Venezuela, desde la época de Trump y mucho antes, también ha cambiado un poco su posición hacia el país, lo que no quiere decir que se reconozca como un país virtuoso, digamos, en términos democráticos. Entonces el Perú ha tenido una línea, yo diría, intermedia, ¿no? Tiene buenas relaciones con Estados Unidos, se ha mantenido en la Alianza del Pacífico, también en la comunidad andina. Quizás hay un mayor énfasis en la comunidad andina, en la comunidad de estados latinoamericanos. Pueden ser algunos de los cambios, pero no ha habido ningún cambio dramático, digamos, que uno podría decir que está marcando o que marcó el primer año de la política exterior, ¿no? De acuerdo, o sea, de repente lo más llamativo sería este tema de Venezuela, ¿no? Donde se deja atrás el Grupo Lima, que como tú dices ya prácticamente está casi en estado de muerte vegetal, se podría decir. Ya no existe prácticamente, Claro. para fines prácticos, ¿no? Ya se está pasando a otra etapa, en la medida que la oposición venezolana y el gobierno incluso están dialogando en México con dificultad, pero están dialogando, y que el propio Maduro incluso libre, sabe, el dólar, por ejemplo, ya está dialogando con los propios empresarios venezolanos, ya está mejorando un poco la situación económica venezolana, un poco, solo un poco, aun cuando la situación política e institucional no mejora sustantivamente, ¿no? Claro, claro. Ahora, viendo un poco lo que se dijo ahora, se ha hablado, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Hay continuidades, ¿no? El tema de este tratado transpacífico, se ha hablado también de un tratado con este último tratado firmado con Singapur, después también de la Alianza del Pacífico. O sea, efectivamente se insiste bastante en el tema comercial, ¿no? Así es. Y creo que eso, digamos, es contrario a los pronósticos catastróficos que había al comienzo. De pronto, si hubiera continuado Héctor Béjar en la Cancillería, la situación sería distinta, pero bueno, quienes sucedieron a Héctor Béjar, ¿no? Maurtua, el ex canciller Maurtua y ahora el canciller César Landa, han mantenido, digamos, la política exterior en términos institucionales, yo diría razonables, ¿no? No se han alineado con un bloque en el continente de manera abierta, ¿no? Mantienen los lazos comerciales. Esto de Singapur es una evidencia. Incluso, como lo mencionó el presidente ahora, el Perú va a pasar a ser incluso presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y eso hay que leerlo también en otra línea, Francisco, ¿no? El propio Gustavo Petro, que es otro presidente que podría
yo diría más de izquierda en términos efectivos que el gobierno del presidente Castillo, tampoco ha dicho que se va a salir de la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, son tiempos distintos, no son tiempos en donde, digamos, los gobiernos que pueden ser rotulados de izquierda, con las pinzas con las que se puede tomar ese rótulo, por el caso de Perú, no están tomando decisiones radicales en materia de política exterior. Se puede decir lo mismo de Chile, con Gabriel Boric, ¿no? Tomó distancia de las elecciones en Nicaragua, es más o menos la línea que ha seguido el Perú, ¿no? Y creo que es una línea que lo aleja de radicalismo, por lo menos en ese plano, ¿no? Y que está tratando de mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, en realidad sí es un cambio, como tú dices, es una época distinta a lo que fue la primera ola de gobiernos de izquierda a inicios de siglo, donde había una especie de euforia, mucho más ideológico el tema, habían líderes además bastante potentes, si se quiere, más allá de las críticas que legítimamente se les puede hacer. Había mucho el tema también de los recursos, había muchos recursos, ¿no? Sobre todo el tema de Chávez. Pero al final fue una excepción en gran parte, por eso fue que al final muchos de ellos fueron reemplazados. O sea, efectivamente, pareciera que a nivel latinoamericano esos gobiernos de izquierda, en su mayoría, pues están leyendo, bueno, han visto efectivamente que después del fracaso inicial ahora tienen que cambiar un poco su óptica, ¿no? Sí, además yo diría que no es lo mismo Chávez a la cabeza de Venezuela que Maduro a la cabeza de Venezuela, ¿no? Creo que Maduro tiene un escaso liderazgo. Creo que en ningún país, en ningún líder, digamos, en su sano juicio, se compraría el proyecto venezolano. Creo que ni siquiera Maduro se lo está comprando porque ha tenido que ceder, ¿no? Entonces, quizás, digamos, algunos líderes políticos, alguien dentro de Perú Libre, no dentro de la Cancillería, digamos, sí siguen esa frecuencia, ¿no? Si uno atiende los tweets de Vladimir Cerrón y otros miembros de Perú Libre, sí ve que hay ese discurso, digamos, prochavista hasta ahora, ¿no? O de una posición en esa frecuencia que podríamos llamar radical o más que radical, digamos, súper alineada con lo que fueron los proyectos políticos de esta llamada primera ola progresista. Pero ahora no, ahora creo que la Cancillería es más institucional, ha decidido mantener una línea intermedia y no está comulgando con, por ejemplo, la línea oficial del Partido Perú Libre, que ya no se sabe incluso si es el partido de gobierno, pues no lo es oficialmente, el presidente ya no lo es, ¿no? Pero si uno atiende lo que dice Vladimir Cerrón en su tweet, por supuesto, pues hay una diferencia, ¿no? A él sí hasta le da cólera estas cosas, estas posiciones que toma la Cancillería, ¿no? Entonces, ahí creo que sí se ha mantenido una línea que es más o menos razonable, intermedia, y que de pronto no es coincidente con otras líneas del Ejecutivo en general. Claro, digamos que se ha mantenido lo que se llama una isla de excelencia en la Cancillería, o sea, se ha mantenido esa institucionalidad efectivamente, que es algo que sí, pues, que se puede valorar. Ahora, el Perú va a acoger la cumbre de la OEA, ¿no? La Asamblea General de la OEA, lo que también marca efectivamente una posición distinta de la que en su momento mencionó el presidente Meji, ¿no? Que pretendió en algún momento decir que había que potenciar mucho más la CELAC, esta comunidad de estados latinoamericanos. Perú desde el inicio, me parece, dijo que se mantenía, por supuesto, en la OEA. Eso también es un punto interesante, ¿no? Bueno, sí, y creo que es interesante incluso que el propio Canciller Landa haya insistido en que sea después del episodio absolutamente ridículo propiciado por el Congreso, ¿no? En torno a bloquear la posibilidad que se desarrolle acá la OEA por este baño neutro que se iba a poner y que se va a poner finalmente, ¿no? O sea, ahí el papelón en realidad lo hizo el Congreso, ¿no? Y el canciller Landa más bien insistió en que se vaya adelante con este evento, ¿no? Ahora, yo sí creo que en general, de parte del canciller, de la Cancillería y de la política exterior actual, que no es tampoco una política, creo yo, excepcionalmente novedosa, que eso sería interesante, luego podemos comentar algunas de esas cosas. Eh, Creo que, por ejemplo, si hay el propósito de fortalecer la CELAC, fortalecer la comunidad andina especialmente, ¿no? O sea, no se ha abandonado eso. Creo que eso, por ejemplo, eh, eh,
puede implicar algún tipo de movimientos a lo largo de este año. De hecho, ya ha habido una mayor presencia en estos organismos durante este año. Otro signo donde se puede leer un mínimo cambio, por ejemplo, es haber aceptado tener relaciones diplomáticas nuevamente con la República Árabe Saharaui, ¿no? Cosa que los gobiernos anteriores no tenían desde la época de Alberto Fujimori, ¿no? Y que incluso también motivó reclamos en el Congreso, ¿no? Reclamos hechos, creo yo, de un profundo desconocimiento, pero ese, por ejemplo, es un pequeño cambio, ¿no? Con respecto a la política exterior anterior. No sabemos cómo va a ser este segundo año. Las menciones han sido pocas en el discurso, se ha hablado de estas presidencias pro tempore de la Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico, se ha hablado de la cumbre de la OEA en Lima y de los peruanos en el exterior. Poco más, yo extrañé, por ejemplo, más palabras sobre el acuerdo de Escazú, cosa que no ha sido mencionada, ¿no? Claro, efectivamente. Ahora, sí han habido algunos momentos, digamos, muy polémicos en temas de relaciones exteriores. Fue nombramiento o intento de nombramiento de dos embajadores políticos, pero que obviamente muy lejos de tener las calificaciones necesarias, ¿no? Eso fue también un momento bastante complicado, ¿no? Sí, efectivamente, ese sí también fue un cambio. Ramiro, vamos Sí. a hacer una pequeña interrupción porque tenemos una actividad oficial.